hoy con nosotros Andrés Semo que hizo una, ¿cómo le llamarían? Reconstrucción, Un un retrato retrato de de Tenochtitlan, Tenochtitlan. en donde recrea Tenochtitlan como se veía en... En 1518, bueno, yo me incorporé a este proyecto junto con el dibujante holandés Thomas Cole y el lingüista Rodrigo Ortega. Y la idea era reconstruir la ciudad de Tenochtitlan y la cuenca de México como pudo haber lucido en 1518, teniendo en cuenta que era muy complejo porque eran 5 lagos, las lagunas del sur dulces, alimentadas por manantiales de Xochimilco y Zapalapa, todos ya se secaron. Las lagunas del norte anormalmente saladas por lo salitroso del suelo de Texcoco. Esto generaba un entorno único en el planeta. Todo esto para responder, primero, porque los conquistadores cuando llegan nunca le entienden a Tenochtitlan y finalmente deciden tristemente sacar las lagunas. Y segundo, era la ciudad más grande del mundo en 1519. Entonces, algo había en el entorno mexica de lo que no habíamos quizá hablado lo suficiente y que explica la Ciudad de México actual. Entonces, también me di cuenta que desde la ingeniería hacía falta una reconstrucción de la isla con precisión topográfica. Así nació el proyecto. Wow. Para empezar, bueno, queremos decir que Andrés es nieto de Enrique Semo, estudió en el colegio israelita y que, ¿cómo se te ocurrió esta idea, no? Gracias, May. Muy buena pregunta. Primero, ¿qué estudiaste? Bueno, primero yo estudié desde luego la primaria en el colegio israelita, después la secundaria, y ya desde la preparatoria yo tenía un gusto muy grande, un gusto personal por la fotografía aérea. Y recuerdo muy bien la primera que vi, antes de que existieran los drones o fueran comunes o la Google Earth. Había una fotografía aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que antes era la Terminal 1, bueno, había una foto aérea muy grande del aeropuerto. Yo iba de niño y me gustaba ir al aeropuerto solo para ver esa foto. Esa foto sigue existiendo, solo que ahora está en la Terminal 2 junto a una hamburguesería. Por ahí está arrumbada, pero bueno. Entonces a mí siempre me gustó el tema de la fotografía y de los mapas. Los mapas antiguos me llamaban la atención desde chavito, desde la prepa. Entonces de pronto en esta curiosidad me di cuenta, entendí que en la UNAM había una sola carrera que medio usaba fotos aéreas y medio usaba mapas y acababa de evolucionar. Pasó de ser ingeniería topográfica, que es la ingeniería más antigua de la UNAM, porque fue la de extracción de minas en el siglo XVII, a ingeniería geomática, que incorporaba topografía, pero sistemas de información geográfica. Los mapas, por ejemplo, del INEGI, los mapas de Google Maps, son sistemas de información geográfica, son mapas dinámicos, que están cambiando conforme la información se actualiza. Ahora se actualiza cada minuto con Internet, pero fue un gran cambio. La llegada del Internet a la información geográfica cambió el mundo. Hoy el mundo como lo conocemos cambia cada minuto, fundamentalmente por información geográfica. Entonces yo estudio esta carrera y siempre continué con mi curiosidad de la fotografía aérea. Y de pronto a la par, mientras estudio y pasan los años, se comienza a abaratar la posibilidad primero de comprar un dron. De pronto llega, esa industria explota por ahí 2015. Todo el mundo quería uno. Ahorita afortunadamente ya no es tan famoso. Ahora están ya con la inteligencia artificial. Ya nos dejaron en paz. Y también de pronto hay una curiosidad en México por una reconstrucción y hacía mucha falta hablar de la historia de la Ciudad de México. Nosotros todos hemos visto el Covarrubias, que es muy hermoso, el cuadro que está en el Museo Nacional de Antropología, y los mapas de Tomás Filsinger de Tenochtitlan, pero más allá de eso, no había una reconstrucción, digamos, moderna de lo que pudo haber sido la isla. Y yo empecé a subir fotografías, me compré un dron experimental. Bueno, el primero lo choqué. Después me compré uno un poquito mejor y comencé a subir fotografías aéreas de diversos sitios de la Ciudad de ¿Eso México fue en la pandemia? durante la pandemia, Durante la pandemia. más o menos al mismo tiempo de la pandemia. Entonces, pues nos vamos todos a las casas. Y de pronto la Ciudad de México tiene escenas muy anómalas. El Zócalo vacío, el eje central sin un solo auto. Yo creo que nunca había estado así el eje central, ¿no? Desde los aztecas, ¿no? De repente, en lo más duro de la pandemia, había imágenes de la Ciudad de México inimaginables. Las calles completamente vacías. Entonces, ahí es donde a la par me di cuenta que también Thomas en Holanda, yo empecé a subir a la cuenta de Instagram diversos elementos de Tenochtitlan
Y es cuando me encuentro con Tomás, que también estaba elaborando una reconstrucción de Tenochtitlan, sobre todo dibujándola en En 3D Holanda. en Holanda, sin nunca haber venido a México. Entonces me busca y empezamos a hacer la fotografía aérea, porque ya había llegado a un punto en el que teníamos que comparar Tenochtitlan con la Ciudad de México 2020 que estábamos, ¿no? Encontramos, llegamos a un momento fascinante porque nos encontramos con muchas características que no nos imaginamos. Primero, Tenochtitlan era enorme. Mi primera misión fue encontrar dónde estaba Tenochtitlan. ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces tenemos las coordenadas de la Ciudad de México actual. Me fui a los límites históricos que se mencionan en los planos de González Aparicio y encontré que por el sur, por ejemplo, la isla era enorme, acababa hasta lo que ahora es Metro Chabacán. En Wow. la calzada de Chabacano era el límite sur de la isla. Encontré que han encontrado chinampas históricas que están escarbando. Luego por el norte Tlatelolco. Por el poniente, por ejemplo, encontramos que hasta lo que ahora es la zona de la Alameda. En fin, era una ciudad enorme, ¿no? Que bueno, pues estamos hablando de algo muy, muy monstruoso. Al principio la idea era reconstruir el centro ceremonial. Después nos dimos cuenta de la complejidad de Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Están las imágenes. Y conforme fuimos avanzando, un proyecto que iba a ser de 3 meses, se volvió 3 años, por la complejidad y el tamaño de Tenochtitlan. Entonces, también, por ejemplo, está la característica que las lagunas dulces del sur son de un color distinto que las del norte, que son más oscuras. Al día de hoy, Texcoco sigue siendo de subsuelo muy salado. Entonces, fue un proyecto que nos tomó, o tomó 2 años y medio, y hacia septiembre del año pasado lo decidimos liberar porque ya no había. Esos proyectos por ahí dicen que nunca los terminas, pero un día te aburres y ya necesitas someterlo a. Y esperamos también, nos imaginábamos alguna atención de los medios y que a alguien le iba a llamar la atención, pero nunca me imaginé la respuesta. Resultó que había mucha gente con el deseo de reinterpretar Tenochtitlan. Encontré que es un tema que a los mexicanos les gusta mucho, no se ha hablado lo suficiente. Pareciera que cuando uno va al Zócalo actualmente, pareciera imposible que ahí alguna vez pasó agua. Entonces hubo una historia que no está contada y ahí es donde yo entré sobre todo. Me puse a estudiar mucho, yo estudié más para Tenochtitlan que en toda la universidad porque encontré que explicar cómo pasamos de esas imágenes que ustedes están viendo tan hermosas a la ciudad actual fue muy complejo. ¿Y cómo fue eso? Pues fue un proceso de desecación a lo largo de 400 años. ¿Qué hicieron los ¿Qué españoles hicieron los primero? españoles primero? Geológicamente era una cuenca endorreica, es decir, ya no tenía salida al mar. Históricamente, la laguna se estaba haciendo cada vez más chiquita. Ya había esa tendencia. Las primeras intervenciones los hacen los propios mexicas. Nezahualcóyotl construye un albarradón, que es una barda, para separar aguas dulces de saladas. Ya había una alteración, pero la relación con el agua en el mundo mexica era sagrada. Tan es así que cuando está Hernán Cortés, y nunca lo vamos a saber a bien, pero uno de los diálogos que tuvo con Moctezuma es, enfrente del Templo Mayor, Cortés le pregunta, ¿por qué hay dos adoratorios arriba del Templo Mayor? Y la respuesta de Moctezuma es, pues porque esos somos. Uno es para Tlaloc, nuestro dios del agua, y otro para Huitzilopochtli, nuestro dios de la guerra. Somos unos guerreros en medio de una laguna. Esos dos, esos somos, como sociedad. Eso habla de la importancia que para ellos tenía el agua. Entonces, bueno, pues pasa la conquista, los españoles nunca entienden la complejidad de las lagunas. Entonces, tenemos esta complejidad lagunar, son 5 lagunas, las del sur alimentadas por manantiales y deshielo de los volcanes, lo cual creaba un panorama muy complejo. Por eso es que del sur venía toda la agricultura de la ciudad. La propia isla de Tenochtitlan, contrario a lo que siempre hemos creído, era bien difícil un concepto agrícola, porque las lagunas a esa altura ya eran salobres. Era muy difícil que creciera algo. El maíz, por ejemplo, no creemos que no crecía en Tenochtitlan. El maíz venía de Xochimilco. Entonces, por eso es que para ellos fue obligatorio un sistema de tributo para poder subsistir, porque sus recursos elementales de alimentación venían de afuera, porque la isla era incapaz de crecer alimento. Crecía tomate, crecía amaranto, pero no en cantidades suficientes para alimentar a los 220,000 mexicas. Por eso es que necesariamente gran parte del consumo de Tenochtitlan tenía que venir de afuera. Por eso es que el tributo era el fundamento económico esencial de la sociedad mexica. Si no, se morían de hambre.
Esto causó una serie de complejidades con el resto de las civilizaciones. Y otro elemento que tenemos que entender es que Tenochtitlan era el corazón de la Triple Alianza, que eran Tlacopan, que hoy está Cuba, Tenochtitlan y Texcoco. Ellos tres contra el mundo. El resto de la sociedad mesoamericana los odiaba. Entonces, y tenían sometido básicamente a lo que hoy conocemos como Mesoamérica, como el mundo, el entorno cultural mesoamericano. Salvo ciertos agujeros con los que nunca pudieron. Por ejemplo, nunca pudieron con Tlaxcala, nunca pudieron con los purépechas, eran sus enemigos. Ese es el mundo cuando llega Hernán Cortés. Y él entiende muy rápido esto. Además entiende que el abasto de agua de Tenochtitlan es bien sensible porque viene de Chapultepec a través de dos canales. Cuando estaba en reparación uno, se usaba el otro, ¿no? Entonces tenemos este ambiente delicadísimo, una isla que subsiste casi de milagro, que se le puede cortar el agua en cualquier momento. Y bueno, sucede la conquista. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que primero Hernán Cortés hace la conquista a través de desde Texcoco con 13 bergantines, 13 barquitos. Yo también no sé qué era un bergantín, es un barquito. Pero no es un barquito tan sencillo, es un barco con madera que él trae de sus barcos, nunca los quema, esa es una mentira. Los estaciona en Veracruz, los ancla en Veracruz, manda a traer la madera. Para meter los 13 bergantines desde Texcoco, rompe el albarradón, conquista Tenochtitlan, después la incendia. Ese albarradón nunca se repara. Entonces el agua salada por densidad empieza a entrar hacia el sur, hacia las lagunas dulces, y empieza a matar a las chinampas. Hacia 150 años después, para 1692, prácticamente ya había aniquilado el sistema chinampero de la Ciudad de México. Tenía hambre, quizá por primera vez en la historia. Entonces, esa no reparación del albarradón causó un desastre medioambiental en las lagunas. Aniquiló la agricultura de la Ciudad de México. Luego tenemos otro elemento que es que los españoles solo controlaban 4 calzadas. El mayor miedo durante el primer siglo después de la conquista fue una rebelión mexica. Entonces, incluso el rey, no tanto Carlos I, pero sí Felipe II, ya había entendido que este era un virreinato su virreinato más rico quizá, y veía las lagunas como elemento de debilidad de su imperio. Entonces, porque los mexicas tenían control de las lagunas y ellos solo de 4 calzadas. Entonces ordena la desecación o el alejamiento de las lagunas lo más rápido posible. Y lo logra a través de un ingeniero que se llamó Henrik Martin, que aquí le pusimos Enrico Martínez, que encontró que a través de un tajo, que todavía existe, que se llamó el Tajo de Nochistongo, por gravedad podía empezar a mandar el agua de las lagunas hacia el río Tula y del río Tula al Golfo de México. Es una obra que les toma 100 años, que se construye con mano casi eslava indígena, con mucho dolor. Lo narra Humboldt en 1804. Después de la construcción de ese tajo, ahora sí se empieza a secar la ciudad. Esa es básicamente la historia, pero es muy complejo. Luego en 1629 se inunda en la construcción de este tajo. La Ciudad de México pasa 5 años inundada y esto es bien interesante. No tenemos nada de 1521 a 1635. Ningún edificio sobrevive. Incluso la catedral que hoy vemos es la segunda, la primera se pudrió. Entonces, lo único que se salva es una fachada que hoy está en el Hospital de Jesús. Hay un hoyo de 100 años en la historia de esta ciudad por la inundación. Esa inundación es la prueba que nunca le entendieron al sistema lagunar. Desapareció la Ciudad de México que comenzaba a formarse. Lo único que quedaron son las calzadas, ¿no? Entonces, es quizás la única ciudad en el mundo que además tuvo la batalla naval más alta en la historia, una batalla naval a 2.300 metros sobre el nivel del mar, y que pasaba más tiempo inundada que seca. Wow. Esa era la Ciudad de México del virreinato. ¿Y cómo todo esto, qué retos te presentó a la hora de hacer esta Esta reconstrucción? reconstrucción. Pues fueron varios, y sobre todo, primero es encontrar, por supuesto, bueno, el tamaño de Tenochtitlan, por bonito que haya sido, ya no existe, ¿no? Sobre eso se construyó la Ciudad de México. Entonces, bueno, primero fue encontrar. Segundo, hubo un tema de, lo van a ver en la página, pero tomar la imagen con el dron exactamente en el mismo lugar, simulando 1518 y 2021, que hicimos las imágenes, requirió una serie de complejidades que yo no tenía idea, ¿no? Por ejemplo, que la fotografía con el dron fuera exactamente en el mismo sitio, con el sol en el ángulo que quisiéramos, y se nota mucho en la foto del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Por ejemplo, esa fue una foto bien complicada porque es una zona tan contaminada que a veces del Cerro de la Estrella no se ve la central de Abastos, que está a 2 kilómetros en línea recta.
Entonces me tomó como 6 meses encontrar el día en el que se vean los volcanes desde esas. Luego tenemos otro elemento que es que son dos imágenes de la Ciudad de México en momentos muy, muy raros. 1518, un año antes del encuentro, y 2020, la peor pandemia en la historia moderna del planeta. Entonces, las dos imágenes es probable que nunca se repitan. Entonces, tenemos dos momentos históricos muy anómalos, ¿no? Y estar a la altura de eso en términos de históricos fue complejo. Yo diría que esas fueron. Wow. Y estabas diciendo que no esperabas la respuesta que... Sí, pues el proyecto salió, las imágenes reconstruidas por Tomás, las traducciones de Rodrigo. También Rodrigo Ortega tradujo al náhuatl todo el proyecto y fue muy interesante porque platicando con él me decía que es difícil traducir del náhuatl al español, no es directo. Por ejemplo, Tlactuani no es rey, no es emperador, hay algo paternal, es un concepto muy complejo. En el mundo náhuatl existían palabras que en el español no existen. Entonces, traducirlas tiene su grado de complejidad. Y cuando sale el proyecto en septiembre, pues nos imaginamos que alguien lo iba a retomar o alguien lo iba a mencionar. Porque además fue un proyecto que hicimos completamente eh, paralelo a nuestras actividades diarias y normales. Ninguno de los tres nos dedicábamos a Tenochtitlan. Yo todavía tenía mi trabajo normal, yo trabajaba en una empresa muy grande. Tomás me parece que hace curaduría de museos y Rodrigo traducciones de náhuatl. Sale el proyecto y de inmediato los medios lo empiezan a mencionar. Eh, Incluso llegan las entrevistas. Yo nunca en mi vida había tenido una entrevista, no sabía ni cómo eran. Y un mes después nos buscó National Geographic porque quería poner el proyecto en su revista de noviembre y salió en la revista de noviembre de 2023. Y bueno, también estuvo en Forbes, estuvo en diversos medios internacionales y fue una respuesta que yo nunca me imaginé. También a la par, y se lo agradezco mucho, el fotógrafo Santiago Arau estaba montando una exposición en el Palacio de Bellas Artes y me invita a unirnos a su exposición y estuvimos esa vez en el Palacio de Bellas Artes, en la exposición Patrimonio de Santiago Arau, y ahora en los 90 años de Bellas Artes, también las imágenes forman parte del Rincón del Tiempo. Yo nunca me imaginé estar en Bellas Artes, ¿no? Para mí era lo más alto del arte en México, ¿no? Y que las fotos estén ahí para mí muy Bueno, tres significativo. años de trabajo. 3 años de trabajo y sobre Aparte, todo, sí, sí, sí. Y sobre todo está el elemento que uno aprende mucho a estos proyectos en realidad tienen mucho que enseñarte incluso después de que los publicas. El aprendizaje es muy grande. No lo asimilas de momento. Te tardas años en algunas lecciones que te dan. ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, en lo que he aprendido ahora un año que se publicó, en esta sociedad de la inmediatez en la que vivimos, en la que todos los días se publican muchas más noticias e información de la que podemos procesar. eh, la paciencia y la calma en estos proyectos siguen siendo parte fundamental de su trascendencia. Si los apuras, los destruyes. Como dijiste, esperar el momento. Esperar, o hasta que no estuviéramos exactamente con el tamaño de la isla que queríamos, la chinampa que nos faltaba. Si no es la paciencia como el centro del proyecto, no hubiera sido de la calidad de lo que. Y eso es anómalo en esta época. Sí, muy anómalo, la verdad. ¿Qué fue lo que aprendiste qué más te sorprendió de la historia de Mm. Tenochtitlan? Fue un montón de aprendizajes. Primero, que nuestro pasado es sujeto a reinterpretación permanente. Tenochtitlan, por mucho que, a pesar de que vivimos actualmente en lo que fue Tenochtitlan, hubo varias pérdidas de información, entre ellas el incendio del Palacio Nacional en 1692. El incendio del palacio. Sí, el Palacio Nacional se incendia por un motín de hambre, la gente ya tenía hambre en la ciudad en 1692, se incendia donde estaba el archivo y se pierde gran parte de los documentos y de la memoria de la Ciudad de México en ese incendio. Lo logra salvar, esto lo aprendí ahí, Carlos de Sigüenza y Góngora, con sus manos, lo que logra salvar. Por eso el archivo leucémico lleva su nombre. Sin embargo, de Tenochtitlan en realidad tenemos muchas cosas que no sabemos, no estamos seguros, y algunas luces de información. Pero en general, por presente que lo tengamos, es bien difícil reconstruirla.
Incluso las zonas mayas o Teotihuacán, como al menos está el sitio físicamente, es un poco más sencilla esa parte. Pero en Tenochtitlan nos tenemos que ir contra lo que nos dejaron los frailes, los propios conquistadores Bernales del Castillo, y hacer interpretaciones, porque no hay mucho que ver. Si nos paramos enfrente del Templo Mayor, son piedras encimadas. No tiene, ahí sí es muy polémico lo que voy a decir, pero no tiene forma. Todavía en Tlatelolco le ves alguna forma, pero Tenochtitlan nos quedan escaleras en alguna ventana arqueológica, el Templo Mayor, pero como ente urbano no quedó nada. Esa es la complejidad de Tenochtitlan y eso aprendí, a proceder a pesar de la incertidumbre de una ciudad de la que no quedó casi nada. ¿Y usaste tu imaginación, por ejemplo? Sí, fue mucha imaginación, mucha información, aprendí a buscar en archivos, yo no sé, como ingeniero no te informan, más creo que en mi vida había un archivo, y fue buscar en archivos, también interpretar información. Llegamos a varios momentos donde la información se contradice, y ahí sí puedo mencionar que me sirvió mucho la referencia y la ayuda de mi abuelo, y la disciplina del estudio, ¿no? De no dejarte llevar por la primera respuesta que encuentres, no. Encuentras cuatro o cinco y las comparas. Entonces ahí sí fue un tema que quizá, incluso no sé, la conferencia que estuvimos, ¿no? Hubo muchos elementos del pensamiento judío en la reconstrucción de Tenochtitlan. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, primero está el tema de la lectura y reinterpretación de la palabra escrita de esta ciudad. No podemos ver a Tenochtitlan por mucho que queramos. Solo es, lo único que nos queda es la palabra escrita, ¿no? Entonces, yo leía, que es aburridísimo el tipo, pero yo leía y leía a Bernal. Ya, como que ya entendí lo que quiso decir. Son 74 escalones en el Templo Mayor y el otro no está seguro. Entendí. Entonces, muy probablemente, si me preguntaras cuál es la influencia del, por ejemplo, eh, que la cosmovisión judía tuvo en esta reconstrucción, fue la atención a la palabra escrita que nos dejaron hace 500 años. La Porque atención. imágenes no hay. Y qué raro que no hayan dibujado o Existen dibujos, pero son muy primarios. grabado. Si hay grabados, primero todos son después de la conquista, cuando ya fue la destrucción. Y segundo, esta famosa imagen que está en este documento, esta famosa imagen del Templo Mayor, con la que está hecha todas las imágenes del Templo Mayor, no es el de Tenochtitlan, es el de Texcoco. Nadie dibujó el de Tenochtitlan. Se describió en varios lugares, nadie lo dibujó. Wow. Nadie se le ocurrió. O sea, también quizá era tanta la vorágine, la obsesión por la demolición, que no quedó, hasta donde sabemos, se puede encontrar algo nuevo, pero hasta lo que hay hoy, no hay dibujos originales. Sí, también un elemento judío sería la protección de la memoria, La protección de la memoria, ¿no? sí. Y la verdad es que es bien difícil hacer en ese... O sea, que es ¿sí? también tu labor, ¿no? Sí, Estás protegiendo la memoria aquí, estás sí, recuperando, digamos, la sí, memoria. y qué bueno que lo mencionas. Sí, Sí, la verdad es que el tema de la memoria, teniendo en cuenta que el 90% de la información que tenemos es post-conquista, bueno, León Portilla hizo un ejercicio muy importante de tratar de juntar las versiones indígenas antes de la conquista, porque pues tenemos la balanza hacia una versión de la historia. Nos es casi desconocida la otra versión. Y el elemento de protección de la memoria es fundamental, porque además de, por bonito que haya sido, pues Tenochtitlan no va a volver. Pero la sociedad mexicana se enfrenta, o estamos en un momento con una serie de retos históricos muy importantes, que no es la primera vez que este país se ve decidiendo su futuro, pero en la medida en la que tengas registro de qué funcionó y qué no en el pasado, tienes un poco más de certeza de cómo decidir, ¿no? De hacia dónde va, o qué decisiones tomar en este país. porque se presentó hace poco el dilema de que cómo fueron todas estas civilizaciones antiguas, que si eran crueles, si Ujú. eran, y entonces como que volver Sí, claro, volver. Y sobre todo está el tema de, eh, pues como que viene y va, ¿no? Pero siempre nuestra relación con España es compleja, por decirlo menos, en ese sentido.
y sobre todo hay ¿Eran un, salvajes? ¿Eran pues eran, crueles? sí, ¿Eran y hasta dónde era crueldad y hasta dónde hasta era dónde? supervivencia, Ajá. ¿no? Porque también Tenochtitlan solo sobrevivía por tributo, pero a la vez sí, sí podemos decir que había, sobre todo hacia el final del imperio, sí hubo un incremento muy fuerte. De por sí en Mesoamérica, lo que le llamamos el posclásico, que son los últimos 300 años, hubo un incremento bélico muy importante. Entonces, si era una sociedad que estaba tendiendo hacia la belicidad de forma cada vez más acelerada, sí había esa tendencia, pero al menos ya está la semilla sembrada de, pues no eran los salvajes que pintaron, tampoco era una sociedad igualitaria y perfecta, estaba lejísimos de eso, pero sí hay una reinterpretación de nuestro pasado como mexicanos. Qué padre. Y Andrés, ¿cuáles son tus proyectos a ¿Qué partir de... preguntas? Pues bueno, y sobre todo teniendo en cuenta el éxito y que la gente le gustó, sobre todo el que nos tratamos de tomar lo más en serio posible, lo más apegado a lo que Lina dice. Estamos en permisos para hacer algo similar de protección de los murales de Teotihuacán. Teotihuacán es otra gran ciudad, aunque es muy famosa a nivel mundial, patrimonio. Teotihuacán es un gran desconocido. No sabemos ni qué hablaban, ni qué idioma, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Teotihuacán lo ponen los mexicas, de hecho es un nombre que se les pone después. No saben, es una anomalía, no tiene ni juego de pelota estable. En el mundo mesoamericano eso es rarísimo. Parece ser que era una ciudad, que era un centro cultural brutal y desapareció. Una serie de guerras internas, también algún sufrió un incendio. Entonces, este tipo de reconstrucciones, me gustaría, el proyecto que sigue, me gustaría, estamos ahí pidiendo los permisos a Lina para Teotihuacán. Y están mis documentales en YouTube, en donde, en sí yo soy urbanista, yo lo que hago más que por es urbanismo. Tratar también, en tu canal? en mi canal se llama Semo Historia, ahí se llama Hacemos Semo historia. Historia, el canal de Ok. YouTube. Y lo que ¿Y hace, cómo encontrar el de Instagram? el de Instagram es lo mismo, pero Semo-Dron. Ah, Que fue lo primero, ya el nombre ya no le queda tanto porque ya hablo de otras cosas, pero el Instagram es Semo-Dron, YouTube es Semo Historia. A mí muy creativo no me vi, ¿no? Porque nada más le fui cambiando. Y en YouTube también lo que hago es tratar de documentar tanto el pasado como los cambios que tiene la ciudad. Hoy la Ciudad de México se enfrenta a problemas pues muy desafiantes como el agua, como es ambiguo decirlo, pero la gentrificación. La Ciudad de México expulsa cada año, ya llegamos a la deshonrosa cifra de 2 millones de expulsados los últimos 15 años. Es una ciudad entera expulsada de la Ciudad de México. Entonces, de esas cosas desde el punto de vista urbanístico, hablo en el canal. qué interesante. Entonces tiene su sentido social también. Totalmente, tiene su sentido social. Es bien difícil hacer eso desde la ingeniería porque nos forman al revés, pero ahí la llevamos. Y pues bueno, a la gente le ha gustado mucho, desde luego siempre estoy abierto a todos los comentarios. A mí me construye mucho que la gente critique los proyectos, es muy importante, porque estos proyectos no se terminan nunca, se adicionan y se abonan y crecen conforme también siempre te encuentras gente que de pronto me ha pasado en Chalco, ¿no? Tuve oportunidad de saber, es que en la casa de mi abuelita pasa un canal original mexica y quiero que lo veas, lo fui a ver y sí, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho cómo la gente hace suyos este tipo de proyectos y reconstrucciones y la abona muchísimo. Qué increíble. Oye, y para concluir, pues preguntarte si se vive de eso. Se vive eso. La respuesta es sí. Al principio es complejo como todo, después es más, pero mira, en sí lo que he hecho es una combinación de fotogrametría, digamos, para la reconstrucción de cualquier edificio, incluso para los temas de mapear qué situación se encuentra en nuestros edificios históricos. Es muy importante hacer una fotogrametría, que es a través de una nube de puntos, que es ya sea con dron o con cámara, se toman miles de puntos o de fotos de un edificio y se representa en 3D. Eso es crucial para la conservación. En eso hago fundamentalmente. Lo combino con los documentales y las fotos con el dron y las fotos de Tenochtitlan también las tenemos a la venta. Fue un proyecto que no tuvo financiamiento del gobierno ni de ninguna empresa. Es muy importante. El proyecto de Tenochtitlan y los que hagamos después, siempre la idea es que estén disponibles las imágenes siempre gratis para todos en internet.
traducidos al náhuatl en el caso de Tenochtitlan o al maya en el caso de Yucatán. Entonces, pero bueno, la manera de financiar esto es o con las ventas de los cuadros o con, pues sí, realmente fue autofinanciado, pero en el caso de Tenochtitlan es con las ventas de las imágenes, ¿no? De los cuadros. Son muy bonitos para el refri. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí se vive de esto, pero sí tienes que tener mucha disciplina, porque al final otra cosa que yo me enteré es que YouTube es un trabajo como cualquier otro. A veces 1 de la mañana y sigues editando. Yo ni sabía editar y lo tuve que aprender en... Afortunadamente editar no es muy diferente de cualquier otra forma de ingeniería. Son matemáticas, tú tienes un audio y ciertos cortes, un video y ahí te la vas llevando. Es un conocimiento que aprendí un poco para tratar de darle un poco de calidad a la difusión del contenido. Pero ahora sí ya lo puedo decir que se vive de esto, pero ahí lo estamos construyendo. Ahora, ¿cuál sería el proyecto ideal para ti? Que dices, bueno, si todo va bien, voy a hacer esto. Híjole, pues qué padre pregunta. El proyecto ideal, mira, más que zonas arqueológicas famosas, también nuestro país y esta reinterpretación y reconstrucción del pasado. Primero, mi propósito es redignificar nuestra historia. Y segundo, hay muchas zonas arqueológicas de nuestro país que nadie hace caso, pues no abandonadas, pero por ejemplo Cantona, ¿no? Cuando yo digo de Cantona, ¿Qué es Cantona? no conozco a nadie que haya ido. Cantona Ah, claro. es una de las ciudades más grandes en nuestra historia, al menos es del tamaño de Teotihuacán, está en los límites de Puebla, Veracruz, no hay quien vaya, no, está ahí. Entonces, y parece ser que es una maravilla porque están hasta las casas. En el piso todavía ves cerámica original de hace 1200 años. Entonces, de pronto traer o dar luz a esos sitios de nuestra historia que están casi, pues no en el abandono, pero sí están muy aislados. Y sobre todo que la gente y las comunidades contiguas de pronto regresen a la agenda nacional, porque ese tipo de proyectos refrescan la memoria de que a veces en México el problema es que somos muy basados en lo que pasa en las grandes ciudades, ya sea México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, y como que los problemas del resto del país están un poco difuminados. Eso es un gran logro, que estos proyectos traen la atención a sitios que no la tenían antes. Y segundo, eh, mira, con que yo logre cambiar la conciencia de alguien que diga, creo que en nuestro pasado no éramos tan salvajes, no éramos, sí hay una dignidad nacional muy grande, con eso logré mi misión. Pues sí, claro, un judío mexicano lo tenía que hacer. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. No, pues muchas gracias a ti, a ustedes, y pues ojalá les guste mi trabajo. Gracias. ¿Dónde se puede ver? Se puede ver en la página, bueno, a estas alturas, solo busquen en Google Retrato Tenochtitlan y el primer resultado es ese. Ok, pero también estás Y en mi Bellas trabajo, Artes. y también está en Bellas Artes hasta marzo de 2025, en una sala contigua como parte de la exposición de los 90 años del Palacio de Bellas Artes.